Buenas, voy a presentar un video intitulado Renormalización recursiva algorítmica y lógica formal, basado en los planteamientos expuestos en otro que se intitulaba Del interpretante a la formalización de Hilbert, y otro que es la negación probabilística conjuntiva. Es decir, para hacer una comprensión representativa de este corto texto que voy a exponer en video, es necesario haber hecho una, por lo menos periférica, mirada a los anteriores videos que se encuentran subidos ya en YouTube. Entonces quisiera comenzar la lectura. Espero no vayan a haber inconvenientes en el momento de llevar a cabo esto. Renormalización recursiva algorítmica y lógica formal. El infinito resulta un asunto primordial cuando se presenta como una negación probabilística conjuntiva en el sentido lógico de la propia negación. En teoría cuántica de campos, una serie formal de potencias es la manera de calcular ciertas magnitudes. Algunos de los valores de la serie son divergentes en el límite de altas energías, según se concibe ante el desarrollo perturbativo, siendo los valores asociados finitos. De esta manera, la renormalización es necesaria, ya que hasta hoy no se conoce precisa y concisamente cómo hacer los cálculos con series no perturbativas para todos los casos, y la mayoría ciertamente se refieren a las series sugeridas como perturbativas que refieren la infinitud. Por consiguiente, la relevancia de un límite continuo es fundamental, lo cual refiere la relación de un campo consigo mismo. No obstante, al pasar los puntos dispuestos en los límites de altas energías en general, que son ante una red discreta de puntos infinitos aquello referido a uno continuo, hacen que cuando se desarticule la retícula expuesta en primera instancia, siendo ellos mismos infinitos, arrojen resultados finitos, pero al disminuir la distancia ante el límite continuo, se hacen infinitos. De esta manera, la renormalización sugiere pasar esa infinitud a la finitud dentro del límite continuo anteriormente planteado. No es posible medir cuánticamente el valor de un punto del campo, puesto que precisamente dicha característica refiere expresiones conjuntivas como operadores de campo o distribuciones, por pequeñas que sean. Y aquí no estamos refiriéndonos sino a un elemento o punto, en el sentido, si se quiere, euclidiano del término. Por tanto, cuando no se presentan autointeracciones, podemos hablar de implicaciones referidas a un formalismo no perturbativo, las cuales descartamos en primera instancia como determinación prioritaria, sabiendo que como decíamos, es un caso especial y no la generalidad. Cuando existen interacciones, se presenta la imposibilidad de referir iniciativas no perturbativas, lo cual aplica para considerar una teoría de campo libre sin interacción. Así estarían determinadas por operadores de campo en el mismo punto del espacio, lo cual representa, según sugieren, equívocos de orden matemático. Las teorías de campo recalibrado, incluidas en las de Gauss, se consideran un aspecto fundamental de la renormalización expuesta en la electrodinámica cuántica que, sin embargo, fue cuestionada por Dirac, entre otros, aunque finalmente asimilada. Los diagramas de Feynman ante ciclos cerrados o closed loops relacionados con integrales que surgen de cálculos perturbativos que se diseminan hacia el infinito otorgan, dentro de un conglomerado de argumentaciones un poco más detalladas, incluidos en ellos las partículas virtuales o que no tienen una duración específica para medir sus propias propiedades físicas al ser calculadas, aunque respetan la conservación de la energía y la cantidad de movimiento, asumiendo cualquier energía y momento, lo cual entra en la argumentación de la renormalización en la teoría cuántica de campos y electrodinámica cuántica, entre otros diversos factores para este último caso, como la relación fotón
desde la eliminación positrón y electrón, y algunas aparentes contradicciones referidas a nociones implícitas en la relatividad que resaltan aquí. Entre ellas se puede llegar a considerar que, debido a las características de las partículas virtuales, un fotón puede llegar a tener masa, lo cual a mí particularmente no me sorprende, pues la reacción entre el positrón y el electrón, entre otras dos implícitas en el proceso de renormalización, el fotón, incluso si se quiere virtual, se convierte en materia, en el sentido que se representan los electrones. De una presunta contradicción puede surgir cualquier cosa ciertamente no consistente ni completa, ni mucho menos verdadera, en el sentido formal del término, por lo cual de reacciones físicas pueden surgir resultados aparentemente ilógicos que se sustentan al formalizarlos en supuestas contradicciones articuladas al principio respectivo o falsedades resultantes de partículas divergentes y no relacionadas con los principios lógicos, aunque también en verdades formales consistentes y completas. Y es lo que eventualmente puede pasar con el positrón o antimateria y el electrón o la materia en mención, que resumen los otros dos aspectos expuestos en los diagramas de la electrodinámica cuántica de Feynman resaltados. Los conceptos relacionados con la renormalización ante los electrones, positrones, desde los dos fotones, se denomina normalización en el campo Z y representan como diagrama la polarización del vacío. Para caso del electrón que emite y reabsorbe un fotón virtual, en el diagrama de autoenergía y masa, para el caso del electrón que emite y reabsorbe un fotón virtual, diagrama de autoenergía y masa del electrón, y el electrón que emite un segundo fotón y reabsorbe el primero, diagrama del pingüino que denomina carga del electrón. Existen otras características como la divergencia infrarroja que pueden consultar si lo desean. Por lo pronto, digamos que efectivamente la relación existente entre el positrón y el electrón es la inclusión de la negación conjuntiva probabilística de P como enunciado o proposición en el principio de no contradicción, expuesta como no P en la presentación del mismo realizada dentro del formalismo en otro texto, y en la presentación del mismo realizada del formalismo en otro texto, reitero. Y el electrón supone el singletón que anteriormente pudimos sugerir que era un elemento, pero ante la disposición inherente a lo posible, no contradicción, un conjunto, por lo cual lo consideramos un singletón P, como ya mencionamos, ante una negación probabilística conjuntiva representada por no P, inmersas en una conjunción que refutar la conjunción misma desde otra negación probabilística conjuntiva, podemos tener a P como el responsable de dicha negación, puesto que se deduce que P y no P no son válidos o verdaderos, pero pueden ser partícipes de una conjunción experimental y pragmáticamente, pues hacen parte de la negación probabilística conjuntiva que sitúa la no contradicción. Lo que se va a hacer es discernir o deducir si existe algo irracional dentro de la disposición de los resultados de la materia y la antimateria dentro de la electrodinámica cuántica, o si por el contrario tenemos una relación que no conduce a nada, entre otros aspectos. Tenemos tres opciones en la argumentación, ante otras, relacionadas con los electrones, positrones y fotones dentro de la electrodinámica cuántica y la renormalización con sus respectivos diagramas de Feynman. Sabemos que las partículas virtuales pueden ser la clave para comprender que en realidad, al no poder ser calculadas o medidas en sentido estricto o interpretadas desde la concepción de la incompletitud de Gödel y las paradojas al respecto, hacen que la negación probabilística conjuntiva o no P, que es el positrón como negación probabilística conjuntiva a propósito de la antimateria, incluye o genere la conjunción con el singletón de la materia, acoplando el fotón virtual que tiene masa y se convierte en un electrón, mostrando la verdad de la materia y la adecuación desde los principios lógicos y el formalismo que elaboramos desde el principio de identidad sería P, y por consiguiente el resultado, que es la verdad
muestra dentro del formalismo y la metamatemática que la negación probabilística conjuntiva entre P y la negación probabilística conjuntiva no P y la metamatemática que la negación probabilística conjuntiva entre P y la negación probabilística conjuntiva no P conviene en la verdad de que al no poder calcular o medir específica y directamente las partículas virtuales, sin negar su existencia pragmática y formalmente, demuestra la verdad de la no contradicción que les es inherente, pues el electrón es materia simplemente cuando corrobora, aunque el positrón y el fotón, siendo aquel antimateria y este una partícula sin masa que se muestra teniéndola debido a la virtualidad ante la conjunción, refuerzan el principio de no contradicción al concluir que la materia o los electrones prevalecen. No obstante, lo interesante es que la relación no se da en un sentido dialéctico, sino debido a que tenemos partículas virtuales que se sabe existen, pero no tienen noción de su propia naturaleza y por tanto, al ser virtual, supongamos tan solo una de las dos, la conjunción las vuelve a ambas parcialmente virtuales, y así el interpretante que genera en la mediación la incompletitud y el colapso de la función de onda, los cuales descartamos al estudiar el principio de tercio excluso, no contradiccionalidad en la formalización de los principios lógicos, hace que desaparezca del todo. La polarización del vacío que genera una reacción entre el electrón y el positrón, podemos decir que incluye al fotón otorgándole masa y haciéndolo presente posteriormente como un electrón, pues la relación de materia, electrones y antimateria, positrones, genera rayos gamma y en ellos se desprende un electrón. Allí radicaría la concepción dialéctica que no conlleva algo, pero sí consolida la consistencia y completitud del sistema. Solo si acepta la negación probabilística conjuntiva en la polarización del vacío, con la articulación del fotón en tanto circunstancial, partícula virtual que elimina el interpretante y el colapso de la función de onda, además de las paradojas. En ese sentido, podemos sugerir que la composición virtual ante las partículas dispuestas en los diagramas de Feynman y asociadas a las tres reglas concebidas permiten inhibir, como sugería la noción de elemento para las partículas, y disponer que el cálculo se convierte en finito a nivel conjuntivo, partiendo de la infinitud a su vez conjuntiva en conjunción con la finitud misma, desde el lagrangiano, no porque el resultado se afiance en la concepción de la materia expuesta por los electrones, sino porque al suponer la convalidación de las partículas como negaciones conjuntivas probabilísticas o singletones, sabemos que desde la conjunción P, que son los electrones o la materia, siempre está presente desde la virtualidad aquello que permite indisponer la medición que otorga resultado solamente cuando particularmente no P incluye al positrón y a los fotones ante P o electrones como resultado, que es la negación probabilística conjuntiva con respecto a no P incluido en la negación conjuntiva probabilística de la propia conjunción. Es decir, la experimentación pragmática incluye el procedimiento y por ello el resultado ante P y no P como negación conjuntiva probabilística. Será la negación conjuntiva probabilística a su vez de la conjunción en tanto finitud referida a la completitud y consistencia y no a la verdad o falsedad de proposiciones infinitas o finitas para el caso de los cálculos de los físicos desde el principio de no contradicción. En el diagrama de autoenergía, el fotón virtual es absorbido por el electrón directamente, lo que quiere decir que la consistencia y la completitud surgen de la negación conjuntiva probabilística de una disyunción en el sentido del tercio excluso a manera de deducción, en cuanto, a su vez, la negación conjuntiva probabilística que incluye el fotón incluye incluso al positrón si acudimos al principio de no contradicción mediante un eventual, y esto desde nuestra argumentación deductiva no directa pero sí indirecta, la cual muestra desde el principio sugerido la completitud y consistencia de no P como positrón o fotón virtual en conjunción con P o electrón, en tanto la negación conjuntiva probabilística
ante tal conjunción. A su vez, sin la restricción o falsedad en OP, desarticulados o aleatorios, en tanto no siendo intrínsecos a los principios lógicos para representar falsedades, sino acudiendo a la negación probabilística conjuntiva de los fotones virtuales a nivel directo y los positrones indirecto para acudir, en este último caso, a la polarización vacía, que es de utilidad a partir de los electrones, que son el resultado de la experimentación pragmática dentro del formalismo. Por tanto, la dialéctica y el materialismo dialéctico, que supone sugestiva y erróneamente movimiento, otorga como resultado circunstancialmente la polarización del vacío, es decir, allí se produce algo referido al formalismo y en él la consistencia y la completitud, siendo estrictamente la vaciedad, que no implica la materia dispuesta procedimental, experimental y formalmente desde P y no P, puesto que no P es la contradicción de P, no es la contradicción de P, sino todo lo que P no representa, en tanto negación pluralística conjuntiva. Y de ahí que sepamos ya experimental, pragmática y formalmente, que lo importante es la completitud y la consistencia de la no contradicción a través de la polarización del vacío y no la relevancia de la contradicción misma que supone la dialéctica convencional en la falsedad de aseveraciones negadas y afirmadas, cuando lo primordial es mostrar la inclusión de P en no P para definir la disyunción en tanto el singletón o la negación pluralística conjuntiva, o incluso a su vez la conjunción junto a la negación conjuntiva probabilística en no P a propósito de P, sin otorgar verdades o falsedades a las suposiciones, sin demostrarlo desde la metamatemática y el formalismo. Esto lo que pretende es verificar la consistencia y completitud que permite evocar la verdad en un sentido distinto a la imposición de la negación o afirmación de una proposición, haciéndolo en cambio desde la deducción en el sistema y partiendo de las partículas virtuales como aquello que se inserta en las nociones conjuntivas inherentes a los principios lógicos que lo ameritan. La contradicción surge de la conjunción del singleton P y la negación conjuntiva probabilística negada de P mismo, dentro de la negación probabilística conjuntiva, que es la consistencia y completitud finita del sistema. En el diagrama del pingüino se demuestra a su vez que la infinitud se hace explícita desde la no virtualidad, sin falsear la virtualidad misma, puesto que ante un fotón virtual y otro fotón se absorbe el primero, y entonces, como sabemos por definición experimental y pragmática, ciertamente de un fotón siempre resultará un electrón, por lo cual la disyunción, que no es una conjunción, sino que por deducción permite realizar una unificación entre P y no P, y a su vez la conjunción de algo y su negación en el sentido de que no P es la negación conjuntiva probabilística de P, entonces el fotón surge de la conjunción de P y no P como electrón y positrón, que sugiere el fotón convertido procedimental, experimental y pragmáticamente en P o el electrón. Así, no P refiere los fotones a su vez virtuales y los positrones, en donde para los dos casos finales los diagramas de Feynman se hacen patentes las partículas virtuales, en tanto el infinito, que no es negado sino formalizado en relación con la consistencia de la completitud ante la finitud y no P, como lo comenté en otro texto desde la aritmética de Peano, aunque ahora desde la infinitud de los cálculos referidos a la electrodinámica cuántica y de la teoría cuántica de campos, que al formalizarse se hace completa, consistente y en tanto finita, gracias a la infinitud e infinitud de las proposiciones expuestas como ejemplo y articuladas a los principios lógicos en mención, siendo P el singleton que experimental, pragmática y fundamentalmente demuestra los electrones, para este caso en la finitud completa y consistente. A nosotros lo que nos interesa de la renormalización mediante la recursividad algorítmica que hemos venido elaborando se expone en la infinitud a nosotros lo que nos interesa de la renormalización mediante la recursividad algorítmica que hemos venido elaborando se expone en que la infinitud no puede ser el sustento de la formalización metamatemática ante la completitud
y la consistencia. De ello parte la inhibición de la interpretación a propósito del colapso de la función de onda, que surge de los cálculos en cuanto a mediciones como objetivo esencial de la electrodinámica cuántica, pero es articulado mediante los diagramas de Feynman. Esto ocurre fundamentalmente debido a la coyuntural imprecisión de las partículas virtuales que, no obstante, logran, al no poder ser medidas o calculadas en el sentido convencional, evadir el colapso para llegar a un resultado que no incita interpretación en el colapso implícito de la función de onda sugerido, pero sí arrojan un cálculo dispuesto por la finitud, y eso no es función del interpretante, sino de la adecuación de la infinitud y la finitud en la que tenemos como resultado los electrones o la materia misma en la aserción final de la consistencia y la completitud con respecto a los principios lógicos. La finitud y finitud parten del principio de no contradicción y tercio excluso, haciendo patente experimental, pragmática e incluso formalmente el de identidad, debido a que mediante la conjunción que articula una negación conjuntiva probabilística referida a la propia finitud y otra a la infinitud como negación conjuntiva probabilística en no P, acudiendo a las mismas características para la no contradicción y en un sentido diverso a propósito de P o no P, siendo este último a su vez una negación conjuntiva probabilística que refiere no el infinito sino la completitud ante la disyunción con P. Demuestra que la infinitud y la finitud como conjunción son un sistema completo, en tanto la negación conjuntiva probabilística misma referida al principio de no contradicción para este caso, además de la negación conjuntiva probabilística del infinito ante la disyunción con lo finito en el tercio excluso, y ante ellos la relevancia de P o los electrones como materia que prevalece dentro de la consistencia y la completitud ante la identidad que refieren finitud a propósito del sistema formal, pero como resultado para el caso del de no contradicción o la opción de no P o negación probabilística conjuntiva que no nos interesa en el tercio excluso, pues lo pertinente es el mismo P o no P, y así no como articulación dispuesta en las partículas virtuales en el caso de los diagramas de Feynman, sino el resultado de la experimentación pragmática inherente al propio formalismo. Lo cierto es que la formalización y la metamatemática impiden conseguir a P finito y no P como infinito en tanto negación probabilística conjuntiva, desarticulados de conjunciones y disyunciones propias de los principios lógicos, pues lo que hacemos es unir la disyunción y la conjunción en la propia consistencia y completitud de los principios en mención desde la finitud misma, que se cimienta no en el resultado de proposiciones, en la adecuación de los principios particularmente, sino en la manera en la que se hacen procedentes y así decibles, consistentes y completos desde las partículas virtuales que no tienen interpretante ni medición explícitamente, pero sí explícitamente en cuanto hacen que se puedan formular los principios sin inconveniente alguno. Bien, este es el fin del artículo que quería leer. Espero haya sido de su agrado, haya sido comprensible. Tiene algunos conceptos expuestos en electrodinámica cuántica, espero hayan sido accesibles. Los diagramas de Feynman fueron planteados, no dibujados, los enuncié yo en algún momento, tal vez un poco de manera no tan concisa como lo hubiese querido, pero se plantean allí. Y bueno, ahí está el texto planteado. Muchísimas gracias.